Vamos a presentarnos un momento todos delante del Señor antes de pasar el mensaje, para que Dios nos hable a todos nosotros, y en especial que Dios me ayude a mí. Voy a pedir, por favor, Miki, que me presentes delante del Señor. Miki, preséntame, por favor. Dios, te damos gracias por todas las cosas. Gracias porque en esta tarde tú das la iglesia, Dios mío, Señor, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te presento tu siervo, Padre, pacificado esta tarde con un utensilio de tu casa, Padre. Bendícele, Señor, Dios mío, y ayúdale a expresarse, Padre. Que sea una palabra de moda para nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros a ponerla por otra, Padre, Señor. Ve aquí tu tierra, Dios mío. Estamos esperando la semilla, Padre. Para gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por todo. Amén. La iglesia lo puede confirmar con un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Estaban sentados, hermanas y hermanos, sentados escuchando las alabanzas, los hermanos adorando al Señor. Y como con todo surge un algo por aquí, ¿verdad? De gracia, de compañerismo, de amor unos por los otros. Estoy contento de estar con ustedes, de estar aquí, y si Dios quiere, ojalá viniera el Señor y cuando viniera nos pidiera todos juntos y marcharnos juntos con el Señor como una familia que somos. Amén. Gloria al Señor. Pensaba ahí y se me quebrantaba el corazón diciendo: Señor, no soy digno de hablar de ti. No hay dignidad suficiente en el hombre para hablar de Dios y tener su nombre en la boca. Y eso es una verdad muy grande. Pero tampoco hay dignidad para el que se sienta y abre los oídos para oír. Ni yo soy digno para hablar de Él, ni usted para oír su palabra. Pero su gracia nos lo ha concedido. Bendita es su gracia y su bondad. Le doy gracias al Señor y al pastor por iniciarnos en una administración que el hermano ha visto para predicar una serie de mensajes de una forma diferente que le llaman expositivo, y esto es un aprendizaje. Aprender a predicar de esta manera, para mí ustedes serán mi escuela, para yo aprender a predicar de esta manera, y ustedes también tendrán que ser escuela para aprender a escuchar de este tipo de mensaje. Vamos a empezar una serie del libro que se llama Marcos. Gloria al Señor. Me gustó mucho una cosa que no es mía, que es del Quique, que lo vio, ¿verdad? Y me agradó mucho. Para entender qué es expositivo, lo más fácil es poner el contrario. ¿Qué es exponer? ¿Qué es lo contrario? Imponer, ¿verdad? Imponer es lo contrario a exponer. Cuando uno expone, simplemente dice lo que está escrito. Pero cuando uno impone, añade cosas que no están escritas. Estás imponiendo lo que no es. Entonces vamos a intentar predicar la palabra sin añadirle nada. Como dijo una vez el tío Jochele, siervo del Señor y anciano de esta iglesia, dijo: predicar y repetir lo que Cristo dijo. Y eso es maravilloso. Amén. Hermano, gloria al Señor. Vamos a tocar, y me gustaría que cuando empecemos estas series de libros, si fuera posible, todos tuvierais cuaderno y libros, si es posible, y boli, ¿vale? ¿Podemos apagar alguna luz para que se vea un poquito mejor? ¿Vale? Gloria al Señor. Gracias. Si no se estorba mirar, hemos preparado, gloria al Señor, este título del mensaje: preparados, que es preparaos, en el anterior, preparaos, el Rey ha llegado. Y el libro de Marcos, gloria al Señor, es un libro donde se le llama el Evangelio olvidado. Muchos le llaman el Evangelio olvidado porque es el Evangelio más corto. Es el Evangelio que menos capítulos tiene 16 capítulos. Sabéis que tenemos 4 expositores de Evangelio, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ese es el Evangelio del Señor. Cada uno con una perspectiva, cada uno con una forma de mirar, cada uno con una actitud diferente. Y los 4 componen, los 4 conjuntos componen una biografía teológica de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Pero por qué decimos Marcos el olvidado? Porque es el que menos capítulos tiene. Tiene 16 capítulos. Pero Marcos es un libro, gloria al Señor, que tiene mucha rapidez, que tiene mucha velocidad, que es como que hay 42 veces la palabra inmediatamente. Es decir, que va de un capítulo a otro muy rápido. El escritor manda un milagro y dice inmediatamente otro, inmediatamente otro. Es como una película de acción en cámara rápida. En cámara rápida. Este es el Evangelio de Marcos. Pero tenemos ahí el título: preparaos
el rey ha llegado y si manda preparaos, ¿cómo hay que prepararse? Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a coger la escritura, por favor, rápidamente, el libro de Marcos, capítulo 1, hasta el versículo 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Un aplauso, por favor, al Señor. Vamos a intentar no salirnos, gloria al Señor, de este momento. En los 4 evangelios que hemos hablado, que son biografías teológicas que hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos que intentar ver cuál es el compendio de todos. Nuestro hermano Marcos, gloria al Señor, es el primer evangelio que se escribe, aunque en nuestra Biblia, en el orden cronológico, no lo es. Es el segundo, el más antiguo, el más viejo. El primer evangelio es Marcos, pero nuestra Biblia empieza con el libro de Mateo. Mateo escribe primeramente a los judíos para presentar a Jesús como el Mesías profetizado. Por eso rápidamente empieza con una genealogía para conectar a Jesucristo con el linaje del patriarca Abraham y con el linaje de David. Es el Mesías profetizado. Marcos escribe a los ciudadanos cristianos de Roma, a los romanos, y Marcos presenta a Jesucristo como el rey que viene y que voluntariamente ha ocupado el lugar de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Lucas habla a los griegos y presenta a Jesús como el hombre perfecto que vino a salvar y en el poder del Espíritu Santo. Y Juan escribe a todo el mundo, sin excepción, hablando y presentando a Jesús como el completamente humano y completamente divino, en el cual podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Su nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Esta es la presentación de los evangelios. Ahora bien, yo tengo que hacer algo rápido y pararme, pastor, porque solamente hablar de quién escribió el libro, necesitábamos un sermón aparte. Necesitábamos un sermón aparte para hablar de quién escribió el libro, pero voy a intentar dar 4 datos rápidos y concisos que me ha costado una barbaridad, hermanos. Hermanas, una barbaridad. ¿Quién escribió Marcos? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues si vais a reír, esto tiene una puntualización y lo vamos a ver después. Marcos tiene, como todos los judíos, 2 nombres. Tiene el nombre social que le hace andar por Roma y tiene el nombre de los judíos. Este Marcos también es llamado como sobrenombre Juan. Este es Juan Marcos. Este Juan Marcos es primo carnal de Bernabé. Bernabé todos conocemos, aquel que vendió su heredad y lo puso a los pies de los discípulos. Este Marcos aparece por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, cuando la escena y la esencia, cuando meten preso a Santiago y a Pedro, y Santiago es muerto a espada, Jacobo es muerto a espada, y Pedro se duerme en la cárcel esperando la muerte, que viene un ángel, lo despierta, lo saca como en un éxtasis, se abren las puertas de la ciudad, lo sacan, y dice Pedro: ¿dónde voy? Así, a una casa de oración, que están orando por mí, y llama a la puerta, dice: soy Pedro. ¿Qué casa era esa? La de Juan Marcos, una casa cristiana que buscaba y oraba para que Pedro saliera de la cárcel. Ahí aparece este hermano Juan Marcos. Juan Marcos también aparece en Primera de Pedro, diciendo Pedro el apóstol: este es mi hijo amado. Es decir, que Juan Marcos era el hijo espiritual de Pedro.
De la misma manera que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, el hijo espiritual de Pedro era este Juan Marcos. Todos sabemos en Hechos de los Apóstoles que se van al primer viaje misionero. Vamos a predicar a las naciones el Evangelio. Se van Pedro, se van Pablo, Bernabé, y con ellos se llevan a Juan Marcos. Pero la Biblia no revela por qué, ni el cómo. Juan Marcos, en medio del viaje misionero, les abandona, les deja embarcados. No sé si por los peligros, no sé por si las necesidades, no sabemos por lo que pasó, pero en el primer viaje misionero, este Juan Marcos abandona a los misioneros, a los siervos del Señor, y les deja la aventura, y se vuelven para Roma. De tal forma que cuando quisieron volver al segundo viaje misionero, Pablo se opone muy fuerte, muy fuerte. Parece que Bernabé quiere restaurar otra vez a su primo, Juan Marcos, para llevársele otra vez de nuevo a predicar. A lo mejor lo ve más maduro, a lo mejor lo ve cambiado, pero Pablo dice que no, que de ninguna de las maneras. Tanto fue la discusión que los siervos del Señor se separaron y nunca más volvieron a estar juntos. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con su primo Juan Marcos a predicar el Evangelio. Y eso es lo que pasó en aquellos momentos. Pero Marcos desaparece. Búscame, por favor, rápidamente, Quique. Segunda de Timoteo 4:11. No vuelve a aparecer Juan Marcos en la historia. Pasan un montón de años, un montón de tiempo, y Juan Marcos no aparece. Pablo ha renegado de Marcos. Dice que no sirve, que no vale, que no lo quiere. Pero en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice? Pablo dice de Juan Marcos. Sube uno más, sube. Mira, porque los demás me está guardado. No. Segunda de Timoteo 4:11. Venga, te lo leo yo rápidamente. No os perdáis, seguid conmigo que vamos a disfrutar en este viaje con nuestro hermano Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 11, por favor. Mira lo que dice Pablo, después de desaparecer, del 9 al 11. Procura venir pronto, le dice a Timoteo. Ven pronto, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ha pasado un montón de años y este Pablo que rechaza a Juan Marcos lo llama. Oye, traérmele, que lo necesito, que es útil para el ministerio. Esto tiene que ser de ánimo para nosotros. Fijaros qué comienzos más desastrosos, qué comienzos de Marcos más terribles, qué catástrofe para Marcos. ¿Cómo empieza Marcos? Abandonando, desistiendo, dejándolo todo. ¿Qué recuerdos en su memoria más tristes? He abandonado la misión. Por mi culpa se han separado los siervos del Señor. Qué triste y qué derrota. Pero no, hay un ánimo en la Biblia para todos nosotros. Gloria al Señor. Este Juan Marcos que empezó mal, qué bien termina. Le piden ayuda para el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Este Juan Marcos no se quedó parado, quieto en su desastre, en su caída, en su derrota. Este Juan Marcos se levantó, se animó y se fortaleció en el Señor y fue creciendo a través del tiempo de tal forma. Creció que Pablo lo llamó para ayudarle al ministerio. ¿Qué quiere decir esto, hermano, hermana? Ojalá Dios, todos nuestros caminos sean perfectos y no haya tropiezos. Ojalá tu camino en el Evangelio no haya desastres, no haya caídas, pero os aseguro, os profetizo, no va a ser así. En tu caminar cristiano, en tu vida cristiana, habrá tropiezos, habrá abandonos y habrá desastres. Pero no te quedes compadeciéndote a ti mismo, mirándote tú por dentro. Mira al Cordero crucificado que lo ha dado todo por ti para levantarte, como dice el libro de los Hebreos, levantar las manos y las rodillas paralizadas y que lo torcido no salga del camino. Ese es el llamamiento que dice el libro de los Hebreos para todos nosotros. Pero fijaros bien, gloria al Señor, tu historia y la mía no ha terminado de escribirse todavía. Queda camino por escribirse y tu final puede ser 1000 veces mejor que el principio. Has empezado mal, no has dedicado mucho tiempo, has pasado media juventud en tus cosas,
tranquilo, todavía no se ha escrito todo. Tenemos un llamamiento en Cristo, un llamamiento a crecer, a mejorar y a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Pero mirad qué providencia la del Señor, qué providencia, pastor, más grande, que este hombre que abandona a los misioneros es el hijo espiritual de Pedro. De Pedro. ¿Sabéis qué le pasó a Pedro? Que negó al Señor 3 veces. No a estos, al Señor. Y juró, y lo negó, y fue destruido, y fue hundido al suelo, pero el mismo Señor lo levantó. ¿Quién mejor para levantar a Marcos de su caída que el Pedro que fue hundido en la misma cosa? La providencia divina puso a Marcos al lado de Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. La providencia divina no te deja, la providencia te sustenta, no es por tus fuerzas, es por las de Él. Gloria al nombre del Señor. Si Él tiene cuidado de un pajarillo, si Él tiene cuidado de lo más pequeño, ¿no va a tener cuidado de sus hijos? ¡Ay, gloria tenga su providencia! ¿Qué padre si un hijo le pide pan y le da una piedra? Si vosotros sois malos y sabéis dar cosas buenas, ¿cuánto nos más da el Padre de las luces? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! No hemos terminado, pastor, con el... Había un hombre que murió en el 110 o 115 después de Cristo, que se llama Papías. Este Papías era un escritor, teólogo, que convivió con Juan, el apóstol. O sea que este hombre que escribía, Papías, escribió en sus escritos, que están escritos, que se pueden verificar, que son reales, que se pueden verificar. Este Papías dice, Marcos escribía perfectamente todo aquello que le dictaba Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio de Marcos es escrito por el amanuense Marcos, pero son las memorias de Pedro. Son las memorias de Pedro. Por eso muchos le llaman a Marcos el Evangelio de Pedro. Porque no hay ningún evangelio que más se nombre Pedro. En todos los milagros está Pedro, en todas las historias está Pedro. Y el carácter de Marcos es el mismo carácter que Pedro, impetuoso, rápido, al momento. Y el libro lleva el mismo carácter que Pedro. Entonces podemos decir que Marcos es el amanuense de las memorias de Pedro. Gloria al nombre del Señor. ¿Les parece bien que entremos al sermón? Gloria al nombre del Señor. Animados conmigo, gloria a Dios. Bien. Después de dar esta pequeña introducción, todo lo rápido que he podido, de nuestro hermano Juan Marcos, vamos a entrar al mensaje, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué quiere Marcos presentarnos aquí? Quiere presentarnos el Evangelio. El Evangelio, gloria al Señor. Este principio, gloria al Señor, no es la palabra principio que se encuentra en Juan cuando dice en el principio era el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Este principio no es el mismo principio. En el principio que habla el hermano Juan, está hablando del principio de la eternidad pasada, cuando solo existía el verbo y la eternidad vivía y no había nadie allí. Solo ese principio. Este principio no, este principio quiere decir el comienzo de cómo empiezan las cosas con Cristo. Es decir, en el Juan 1:1, en el principio del verbo es lo inalcanzable, pastor. Lo inalcanzable, porque no puedes alcanzar la eternidad pasada porque nadie estaba allí, solo la eternidad. Pero en este principio de Marcos es el principio alcanzable, aquello que Dios ha revelado para aquello que podamos agarrar. Pero a veces somos tan tozudos que buscamos en la Biblia aquello, lo que no dice, lo inalcanzable, y gastas tiempo y espacio en buscar tu vida en cosas que la Biblia no revela. Lo inalcanzable, ese principio, y dejas de hacer lo que Dios te ha dicho. Para dejar de hacer lo que Dios te ha dicho, busca lo alcanzable, lo que he revelado de mí, lo que es de mí, busca el Evangelio de Jesucristo. Siempre nos gusta buscar aquello que no sabemos, especulando, el futuro, el cielo, aquello, lo otro. Está bien, gloria a Dios, gracias por Dios motivarte a ello, que Dios te motive. Pero es más importante que no gastes el tiempo en lo que eres inalcanzable. Gasta el tiempo en lo que es alcanzable, en el principio del Evangelio. Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio en este tiempo se utilizaba muy común. Muy común. No es como ahora, el Evangelio no se utiliza tanto aquí, pero en aquella época la palabra Evangelio era muy ordinaria, se escuchaba muchas veces. Pero hay una característica. La palabra evangelio nunca se había utilizado para un plan religioso.
Jamás. Siempre se había utilizado en plan de milicia o en plan político. Pero jamás la palabra evangelio se había utilizado en un plan religioso. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio, todos ustedes de Iglesia Bíblica Barrio España saben que la palabra evangelio es buena noticia. Pero tiene unas pequeñas implicaciones. Es buena noticia que afecta a la vida del que lo oye. Quieto. Es una buena noticia que afecta a la vida del que lo oye. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, os traigo un evangelio, la victoria de una guerra. Cuando un país está en guerra y trae un evangelio, una noticia, y dice, hemos ganado la guerra. Eso es un evangelio. ¿Qué quiere decir? Es una buena noticia que afecta al que lo oye. Yo, que soy miembro de ese país que estaba en guerra, ya mi país no está en guerra. Y ese evangelio que me trae es una noticia que afecta a mi vida. Algo político. Vamos a coronar un nuevo presidente. Es un evangelio, porque si el presidente que había antes era malo, te traigo el evangelio, traigo la nueva coronación del nuevo rey o del nuevo presidente. Es una buena noticia que afecta a tu vida, a aquella que la oye. El evangelio de Jesucristo es la buena noticia que debe de afectar tu vida. ¿Os acordáis, gloria al Señor, cuando, parece que es en el 40 y tantos, en blanco y negro, apareció un señor en la tele y dice, españoles, Franco ha muerto? ¿Os acordáis de eso? Pues eso fue un evangelio para muchos. Era un acontecimiento que afectaba a tu vida. Franco, a algunos británicos no los trató muy bien. Y para ellos es qué buena noticia. A mí me afecta. Pues el evangelio no es una noticia cualquiera, debe de afectar tu vida. Y no solo tu vida, debe de afectar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu conducta, tu vocabulario, tu vestimenta. El evangelio debe de afectar. ¿Qué presenta el evangelio de Jesucristo? Timothy Keller dice, algo hecho a tu favor que cambia tu estado para siempre. Timothy Keller, qué bueno es. Algo que cambia tu vida para siempre. Y esto es lo que diferencia las religiones del cristianismo. Esto. ¿Y cuál es? Dale un momento y os lo digo. Todas las religiones tienen un consejo de cómo ganarte el favor de Dios. Todas las religiones tienen un consejo de cómo ganarte a Dios. Haciendo esto o haciendo aquello, quítate de esto, quítate de esto, quítate de esto, y consigue hacer esto, y esto, y esto, y de esa manera, te doy este consejo para que puedas ganarte el favor de Dios. Eso es lo que hacen las religiones. Pero lo que tiene diferente el evangelio, que no te da un consejo. El evangelio es un anuncio. Es una información de lo que ya ha sido hecho, de lo que tú no tienes que hacer. El evangelio es algo que ya ha sucedido, que tú no has intervenido, que tu país estaba en guerra y había otros que han peleado por ti y te llegan a casa y te dicen, chacho, tranquilo, sal a la calle, ya no hay guerra. ¿Pero has hecho tú algo? No, ha sido otro en el campo de batalla el que me ha ganado. Pues de la misma manera, esta es el evangelio. No es un consejo para ganarte el favor de Dios. Es un anuncio de lo que ya ha acontecido en la historia. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Amén. Y el que lo crea es el salvo. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Gloria a Dios, aleluya. Me he puesto un cronómetro, que lo sepáis. Me he puesto un cronómetro. Que el otro día me pasé. Se me ha ido. Gloria al nombre del Señor. Perdonadme, hermanos. No consigo entender, pastor, totalmente, estrictamente y teológicamente no consigo entender cómo es posible que Dios haya hecho esta obra. No lo entiendo, el evangelio no lo entiendo por completo. No tengo todas las directrices, no tengo todas las señales, no lo sé. No conozco todo el mecanismo que Dios tuvo que hacer en la eternidad pasada para salvar a un pecador como yo. No consigo saber todos los entresijos y no consigo entender todos los entresijos que en la eternidad pasada, en el consejo de la Trinidad, vieran la maldad del hombre y consideraran enviar a su Hijo para que muriera por mí y me perdonara. No lo entiendo. Totalmente no lo entiendo. Entiendo una parte, pero aunque no lo entiendo, lo creo y me beneficio por ello. De la misma manera, pastor, que yo no entiendo cómo es posible, no lo entiendo, cómo los mecanismos y estresijos de que yo hablo con este aparato de aquí y mi voz, la misma voz que tengo yo, sale en Asturias. ¿Cómo lo haces? No lo
beneficio de ello. No quieras saberlo todo tan teológico, no quieras saberlo todo tan profesional, solamente benefíciate por la fe en el Evangelio de salvación. Este es el Evangelio de Jesucristo. El que se acerca a Él en arrepentimiento y fe es salvo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla noticia! El Evangelio es la gran noticia, la maravillosa noticia, que Dios mismo se introdujo en la historia para enderezar aquello que se había perdido. ¿Qué se había perdido el hombre? ¿Por causa de qué? De su pecado. El pecado, hermanos y hermanas, todos nosotros interpretamos el pecado como lo malo que hacemos. Todos nosotros interpretamos el pecado como lo malo que hacemos. Mentimos, engañamos, robamos, estafamos y hacemos relación con el pecado, con lo que hacemos. Pero el pecado es más que lo que haces. El pecado es la tentativa de ser rebelde, contrario a Dios, siendo autónomos y convirtiéndote en tu propio Dios. Ese es el pecado. Lo que haces son los efectos de lo que eres. Pero tú miras el pecado como lo que haces. Por eso dices, bueno, si me quito de esto y si me quito de lo otro, Dios me quiere. Que no es que te quites de esto ni de lo otro, es que estás en plena rebeldía contra Dios y has decidido voluntariamente apartarte del Rey Santo para ser tu propio Dios. Dice el libro de los Salmos, Dios se sienta en el consejo de los dioses. Dice, Eva, no comas porque el día que comas ciertamente morirás. Y la serpiente dice, serás como Dios. ¿No estás viendo? Tenemos que hacer Dios como. ¿Cómo se hace Dios? Porque por encima de Dios no hay nadie. No hay nadie que le diga a Dios qué tienes que hacer. No hay nadie por encima de Dios que le diga nada. Y el hombre quiere ser el mismo. No quiero que nadie vaya por encima de mí. No quiero que nadie tome decisiones por mí. Y yo quiero ser mi propio autónomo. Y esa es la rebeldía que hay. Y el pecado no es solamente lo que haces, es más profundo. Es más profundo. Y el pecado lo que nos ha hecho es ser esclavos del egocentrismo. No hay cosa más tenebrosa que ser esclavo de tu egocentrismo, de mirarte a ti mismo, de vivir para ti. No hay cosa más tenebrosa que vivir para ti. ¿Tú sabes qué malo es vivir para ti? ¿Qué angustia? ¿Qué ansiedad? ¿Qué depresiones? Por causa del egocentrismo. Vivir así es vivir amargado. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Voy a ver si consigo esto y aquello. Si no lo consigues te frustras. Porque es para ti. Voy a ver si soy aprobado en este grupo, no, por lo otro. Me aprueban, no me aprueban, estoy mejor, se llevan bien conmigo, no se llevan, es que no me hacen caso, es que estoy yo aquí, es que yo aquí, es que yo aquí, y yo. Vives frustrado, quedas preso por el egocentrismo. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? No mires por ti, mira por Dios, por Cristo, por el amigo, por el que tienes al lado, por tu iglesia, por tu pueblo, por tu amigo, por tu amiga, por tu hermano, por tu hermana. Sal de ti, sal. No vale, para tirarte, es mucho. Dios se introdujo en la historia para hacer mucho más que Adán. Esta es nuestra historia. Dios prometió un Salvador. Y el Antiguo Testamento empieza profetizando a este rey que había de venir. Uno de estos profetas que anuncian la llegada de este rey es el profeta Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. En Malaquías 3.1, gloria al Señor, dice que Él vendría, gloria al Señor. ¿Lo tienes ahí a mano, Quique? ¿Lo tienes? Malaquías 3.1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso dice Malaquías, uno de los profetas que predicaban que este rey iba a venir. Allí se revela la llegada de ese rey que sería precedido por un precursor, por alguien que vendría delante de él a preparar el camino, que eso se encuentra en Isaías 43. Si puedes hacerlo, Kiki, si no, no pasa nada. En Isaías 43 dice que vendría un precursor, aquel que vendría allanando el camino, alisando el camino, bajando los collados, para que cuando llegara el rey se encontrara un camino perfecto. Este era el que profetizaba, gloria al Señor. El precursor era aquel que cuando había una comitiva de que venía un rey, iba uno delante en el camino, porque los caminos eran malos, y quitaban piedras, quitaban tropiezos, si había una montañica, pues la picaban y lo hacían llano, y si había un agujero, pues lo rellenaban, para que cuando viniera el rey se presentara en un camino perfecto, y él, llegando el precursor, anunciara con denuedo la llegada de este rey glorioso. ¿Os acordáis de la película de Disney, Aladín? Sí, cuando frota la lámpara y dice, conviérteme en un príncipe.
y le convierte en un príncipe y va hacia Ágrava con los camellos. Pero delante de él, que se ha convertido en príncipe, va el genio y va anunciando que llega. ¿Que sí o no? ¿La habéis visto, sí o no? Sí, Alía, vamos. Tenaz, fuerte y tenaz, claro que sí. Vencerá un cuchillo de león a todo un gran batallón. Pues eso iba cantando, aleluya, presentando al príncipe que iba a llegar. Y este es el llamamiento de los profetas, que vendría el rey, pero antes que venga este rey, vendría un precursor, alguien que allanaría el camino y proclamaría el día agradable del Señor. ¿Y dónde se encuentra este? Primero en Marcos 1, capítulo 1, versículo 2 en adelante. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento, y sanaron toda la provincia de Jerusalén, de Judea, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Los dos profetas, Marcos no hace lo que hace Lucas, ni lo que hace Juan, no empieza con una genealogía, no. Rápidamente lo que hace Marcos es presentar el evangelio del precursor. ¿Para qué? Para anunciar de que este que había de venir es Juan. Coge la profecía de Malaquías y coge la profecía de Isaías y las funde en una. ¿Y las funde en una para qué? Para que Israel tuviera en su mente y en su idea, al ver a Juan, que este era el que había de venir. ¿Cómo termina el profeta Malaquías? El último versículo del Antiguo Testamento. ¿Cómo termina? Yo os enviaré a mi mensajero Elías. Mensajero Elías. Vale, vamos a ver. ¿Qué me importa a mí, perdonarme? ¿Qué me importa lo que vista el predicador? ¿Qué me importa a mí, el que predica? Si lleva corbata o no corbata. Si qué más me da. Pero la Biblia le da importancia a cómo va vestido Juan. ¿Y qué come Juan? Pero señores, ¿y a mí qué me importa cómo va vestido Juan? Pues tiene importancia. ¿Por qué? Porque el escritor quería que entendieran rápidamente al verle que este era el precursor, que era Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque en Segunda de Reyes, que lo tengo aquí apuntado, si lo queréis ver, o apuntarlo, Segunda de Reyes 2:6 dice, ¿dónde estaba Juan predicando? En el desierto. ¿Dónde bautizaba? En el Jordán. En Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 4 dice, y estaba Elías en el desierto, predicando, y estaba Elías cuando fue arrebatado en el carro de fuego con el Señor, al lado del Jordán. Dice, y Elías vestía con un cinto de cuero y con pelo de camello. O sea, que encontramos a un hombre predicando, vestido igual que Elías, con la misma fuerza de Elías y con la misma vestimenta de Elías. ¿Qué le pasaba al pueblo? Entendió rápidamente, este es el que profetizaron los antiguos. Si ves ahora aquí por la calle uno con un vestido de estos de milicia, con medallas, bajito, con un traje militar antiguo, con bigotín y calvín, dice, Franco, pues ahí ve, claro, la mente va rápidamente. ¿A dónde va? El español a cuál le va, ¿lo entiende? Pues el israelita lo mismo, vio a Elías, a Juan y lo entendieron. Este es el profeta que estaba profetizado para que viniera el rey. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo lleva? 34. Bueno, no me gusta hacerlo en 2 veces, pero vamos a intentar cortar para no alargarme. Y voy a acabar una parte, no consigo acabar, lo hacemos otro día. Gloria al Señor. Seguimos con el Evangelio de Juan, de Marcos. Fijaros bien, ellos vieron a Elías, entendieron. ¿Y qué hemos dicho en el mensaje, en el título? Preparaos, el rey ha llegado. Y les pregunté, ¿cómo hemos de prepararnos? ¿Cómo? ¿Cómo dice Juan? Arrepentíos y bautizados en el Señor. ¿Cuál es la preparación para que venga el rey? Arrepentirme. ¿Cuál es tu preparación? El arrepentimiento. Ahora vamos a meter un poco el dedo en la llaga, un poquitín solo. Una cosa es el Evangelio y otra es la respuesta al Evangelio. Escucharme. ¿Quién no conoce el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
Uno lo puede predicar con más gracia, con menos gracia, más soso, menos soso, pero todos al predicar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, predican el Evangelio. Y ahora yo les digo, ¿cuántos conocen el Evangelio? ¡Todos! ¿Cuántos han respondido al Evangelio? ¡Ah! La única respuesta verdadera al Evangelio es el arrepentimiento genuino y profundo de creer que estoy perdido en pecado, hundido en la miseria y que el Rey ha venido a rescatarme. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito seas. Juan causó una conmoción grande, grande, grande. Muy grande. Porque había 400 años de silencio. 400 años sin un profeta. Alguna profecía había, pero no profeta. 4 siglos sin profeta. Y ahora de repente aparece uno. ¿Y qué profeta? Almadén. Viene. ¡Arrepentiros todos! ¡Generación de víboras! Vaya mensajero ha venido. Mira, hermanos, os voy a dejar con esto. Jamás se le había pedido bautismo a los judíos. ¿Conocían el bautismo los judíos? Sí, para los prosélitos. Es decir, los que venían de fuera, de otras religiones, y se convertían al judaísmo, dice, bautizaros para arrepentiros de lo que habéis venido, que erais bichos, para llegar ahora a la verdad, al judaísmo y a la ley. Pero jamás en la historia ningún predicador, ningún profeta mandó bautizarse a los judíos. Ninguno de la descendencia del padre Abraham. ¿Tú sabes lo que es mandar al bautismo a uno que digas que es de Abraham? A ver, es como decir que venga uno aquí ahora y diga, pastores de Iglesia Bíblica Barrio España, bautizados y arrepentidos. O que digan al presidente de la misión, que te arrepientas y te bautizas. ¿Tú sabes qué duro es? Ahora bien, si Juan se atrevió con el mensaje del Evangelio a mandarles que se arrepientan y se bauticen, aquellos que conocían la palabra, aquellos que conocían la ley, aquellos que conocían la escritura, hoy yo, con la autoridad de la palabra, a los que estáis en esta iglesia, seáis pastores, llevéis cargo, o tenéis coro, cantéis o hagáis, os mando el mismo mandamiento: arrepentíos y bautizaros en el nombre de Jesús. Que haya un arrepentimiento genuino para volverte al Señor, para amarlo de corazón, para que observes si vives la vida de cristianismo, cómo estás viviendo, qué evangelio vives, ¿es real o es falso? Yo le digo al Señor, me arrepiento de mi arrepentimiento, porque no ha sido genuino. Gloria a Dios. Mira, hermano, si tú no te ves como una persona que merece el castigo eterno, no eres cristiano. Así es. Si tú te ves como una persona que no mereces el castigo eterno, no eres cristiano. Porque la primera palabra es la buena noticia, que viene implícita de una mala. Estoy condenado, estoy perdido. No tengo salvación, no hay solución. Merezco el infierno. Por justicia. Pero la gracia me rescata. Es fácil confesar. Es fácil confesar, soy pecador. Qué fácil es, pastor. Mira qué fácil es. Lo voy a hacer yo ahora mismo. Soy pecador. Soy pecador. Mira lo que me ha costado. Pero luego es muy difícil que me traten con aquello con lo que confieso. Claro. No quiero que nadie me trate con lo que confieso. Soy pecador, un discreto, lo que quieras. Pero luego si te trato como aquello que confiesas, me quieres matar. Si te trato como aquello que dices que estás perdido, que estás hundido, que eres miserable, que estás en pecado, si te trato con eso, no me recibes, no me quieres, no me amas, no me aceptas, no me aceptas. Verdad es. Yo no sé qué ha pasado. No sé qué pasa, pastor, porque mira, cuando tengo un bebé, ahora tengo un nieto. Tengo nietos y abuelo. Pero yo al niño que nada más que aprende las palabras y decir que no me llama abuelo. Tío, abuelo. Es muy viejo. Si el niño tiene, vamos a ver, no crece suficiente, pastor, es un problema, ¿sí o no? Sí. Pero si el niño crece demasiado, también es un problema. Tanto que crezca mucho como que no crezca es un problema. Yo cuando me convertí al Señor, cuando el Señor me agarró y me conquistó con 11 años, yo iba al templo. Sí, con 11 años, pastor.
Y íbamos a la escuela dominical y éramos un grupito. Y luego había reuniones de jóvenes cuando íbamos creciendo, reuniones de jóvenes, éramos un grupito. Y las reuniones de jóvenes nacionales, las nacionales, cabíamos todos aquí. Las nacionales. O en el templo antiguo, en la Ravera, toda la nacional cabíamos en el templo. ¿Qué ha pasado? Que si haces una reunión nacional, que gloria a Dios, no cabemos en el estadio de Zorrilla. No cabemos. ¿Cuánta gente? Gloria a Dios por Isma Negro. Gloria a Dios. ¡Ay, qué alegría! Gloria a Dios. Pero ahora bien, no sé si han entendido bien el Evangelio todos los que están. No sé si todos los que están son. Porque el Evangelio es: toma tu cruz y sígueme. Cristo no tiene dos clases de seguidores, los que tienen su cruz y los que no la tienen. No, no tiene dos, tiene uno. Los que toman su cruz se niegan a sí mismos y le siguen. Señores, no sé si hemos entendido el Evangelio, no sé si todos son cristianos. Hay un crecimiento desarrollado, desbordado, hay un crecimiento exagerado. Gloria al Señor. Vamos a examinarnos todos. Estamos siguiendo a un rey que voluntariamente quiso ocupar la posición del más bajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está siguiendo a un rey, a un glorioso rey que ha decidido voluntariamente ocupar el lugar del siervo más bajo. Y el que es seguidor de Cristo imita a su maestro. ¿Eres el más bajo? ¿El más humillado? ¿El que menos vales? Dios nos ha llamado a un camino de arrepentimiento genuino, profundo a la palabra del Señor. Hermanos, no los canso más. Este Evangelio tiene una respuesta. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes al Rey que ha venido? Inclina tu rostro conmigo, por favor. Cierra tus ojos.